Volvemos, amigas y amigos, a esta otra emisión más del podcast desde la sociedad civil. Estoy aquí con mi amigo Luis Lugo Amador, Luis Alberto Lugo Amador. Muchas gracias por invitarme otra vez. Sí, gracias por venir. Ha sido, la verdad, el programa me ha gustado mucho también. Nos quedamos hablando y Luis se quedó un poco como que dice por ahí mordido, porque no pudo decir algo que yo sé que es importante que lo diga, pero vas a tener que repetir de nuevo lo de las castas y lo de las clases sociales, porque eso lo hablaste en el primer podcast, lo de las castas. En el segundo mencionaste lo de las clases sociales, y vamos a utilizar a Miguel Enrique como un sistema de castas y luego explícate lo de las clases sociales, porque eso es una transformación social importante en la conciencia de las personas. Tan así como el asunto de que eres de la isla y eres de San Juan y de la isla, que es una distinción clara en términos de tu forma de vivir la vida. También hay una dentro de San Juan, estaba el asunto de las castas, porque yo imagino que los jíbaros era la misma cosa para la gente de San Juan, y el asunto de las clases sociales. Sí, eso estaba más presente en el mundo urbano, que básicamente en los siglos XVI y XVII era San Juan y San Germán, poco más. Miguel Enrique, vamos a ver, okay. Vamos a ver Miguel Enrique. ¿Pero quieres que hable de las castas otra vez? Sí, claro, pero lo que pasa es importante que la gente sepa sí. La importancia que tuvo Miguel, o sea, lo prominente que era. Ahora en este momento fueron una superestrella. Claro. Miguel Enrique. Y se podía reivindicar su figura histórica, que no se ha hecho como ameritaría hacerlo, ¿verdad? Miguel Enríquez era, como ya tú has dicho, el hombre más rico de Puerto Rico, posiblemente del Caribe, sabe Dios si uno de los top 10 de América. Pero a pesar de su riqueza, no era de la clase alta puertorriqueña de esa época. ¿Por qué no era de la clase alta? Porque en aquella época el sistema social en Puerto Rico se fundamentaba en las castas y las jerarquías, que era un sistema que estaba extendido por toda América prácticamente, digo, por la América hispánica, supongo que portuguesa también. Es decir, las personas se agrupaban en torno a ciertos factores como raza, oficio y respetabilidad de los ancestros, que no necesariamente respondían al poder adquisitivo. O sea, no son clases sociales como las entendemos hoy, que sí más o menos tienen que ver con la cuestión económica. En aquella época era más importante el color de la piel que el dinero que uno tenía. Entonces, según el color de la piel, tú podías ser de la clase alta, de la media o de la baja. Obviamente, la clase baja eran los esclavos. Pero si eras un blanco bastardo o un blanco con un padre... Clase media. O sea, los blancos pobres o los blancos no respetables, por decirlo de algún modo, eran básicamente clase media. Los que eran clase alta eran los blancos que descendían de los primeros colonizadores de Puerto Rico y la burocracia española, el gobernador, los oficiales reales, etcétera. Esa era básicamente la clase alta. La clase media eran muchas veces negros y mulatos libres. Negros y mulatos libres y españoles y blancos pobres. Y dentro de ese grupo de los mulatos libres estaba la figura de Miguel Enríquez. Fíjate que cuando digo mulatos libres, pues aquí una vez más, podían haber pobres, podían haber ricos, pero todos eran clase media, por ser mulatos, por el color de la piel, ¿verdad? Pero podían ser, como en el caso de Miguel Enríquez, el hombre más rico de la isla, pero aún así, pues era imposible pasar de la clase media a la clase alta, porque eran castas cerradas. O sea, no es como de nuevo digo, no es como las clases sociales hoy, que son permeables, porque tú puedes nacer pobre y morir rico, o nacer rico y morir pobre, porque todo es cuestión de dinero, de cuánto dinero tienes, pero en aquella época habían barreras que no se podían franquear. Tú mencionaste entonces que ya la noción de clases sociales empezó más bien a finales del siglo XVIII. Sí, y principios del XIX, ahí es que empieza a cambiar. ¿Y cómo fue ese fenómeno? Vamos a ver de nuevo. Pues repítelo, porque es importante. Entonces Puerto Rico poco a poco se va convirtiendo en un productor azucarero de cierta importancia. Esto en realidad coge fuerza a partir de 1815. Y ya a partir de esa fecha es que verdaderamente la riqueza se impone como factor decisivo en términos de la organización social, ¿verdad? Porque ahora pues la clase alta ya no van a ser los descendientes de los colonizadores, esa gente ya se diluye y ahora la clase alta van a ser los grandes hacendados y los grandes comerciantes. Fíjate que eso coincide con el siglo, con Europa,
particularmente en Francia, con el asunto de la burguesía, Claro. como empezaron los burgueses, los comerciantes, las personas. Burgo significa, burgo es Ciudad. como, sí, pero la palabra burgo es como una especie de musgo que sale donde hay mucha humedad, que sale el musgo. La palabra burgs viene de ahí, de eso es un burgo, de eso es como una especie, de ahí es que sale. Entonces da como que la casualidad que los pueblos en Europa particularmente, que es donde más se estudia, más documentado está, se daban en los cruces de camino importantes, se daban en los pasos de río importantes, ahí empezaban a hacerse casualmente, ¿verdad? No casualmente, lo digo de una manera un poco no sarcástica, pero sucede que coincidían, vamos a ver de esa manera, los burgos con lugares más llanos, donde habían pasos entre las montañas, donde se podían hacer caminos, y ahí, entonces los burgueses eran las personas que empezaban a hacer negocios con los que caminaban por allí, empezaban a guardar el dinero, empezaban a darle dinero a los reyes para sus guerras de sucesiones, etcétera. Entonces, Y esos burgueses no eran aristócratas. no para nada. O sea, que era un sector completamente eran nuevo, burgos, adinerado, pero no aristocrático. no lo eran. Entonces, Y ellos pues pueden tener prominencia económica, pero no la tienen en términos políticos ni sociales, y de eso se trató la Revolución Francesa, precisamente, de que los burgueses accedan al poder político. Es la cosa. Pues yo creo que me Pues, parece. Y en Puerto Rico, el reflejo de Claro. de ese fermento de la revolución, aunque en Puerto Rico no hubo. No había una burguesía, obviamente, en esa época. Si podemos hablar de burguesía puertorriqueña, será el siglo XIX en adelante, ¿verdad? Claro, a lo que yo me refiero es que si vamos a hacer ¿cómo te puedo decir? En Puerto Rico, como yo lo veo, nunca hubo una tal cosa como una ilustración. Yo creo que hubo reformismo ilustrado desde arriba. Desde arriba, pero no hubo así unos autores Claro. que escribieran esto como tal, para esa fecha, por lo menos para los 1700. Pero las manifestaciones que dieron lugar, aunque no tan desarrollada, a la ilustración intelectual en Europa, en la parte occidental de Europa, que es la que más o menos yo he leído algo. En Puerto Rico están el germen. El asunto de la competencia, de acumular capital, de que hay una gente rica, una gente que tiene que ya hacen el bookkeeping, que hacen el que empiezan con la moneda, empiezan con ese tipo de cosas, acumular capital, etcétera. O sea, Puerto Rico se transforma en términos capitalistas, obviamente, en el siglo XVIII. En el siglo XIX. Antes de eso, pues Puerto Rico en muchos aspectos era un espacio feudal. De estructura medieval, ¿verdad? Uh-huh. En el siglo XIX es que entramos en la modernidad, podemos decir, de la mano de este proceso de cañaveralización fomentado por la corona. Vamos a hablar del siglo XIX entonces. Llegamos al siglo XIX ya. Entonces, de nuevo, el mismo esquema. Estado de la sociedad, pueblos más importantes, personajes más importantes y eventos más importantes del siglo XIX, que eso es... El siglo XIX es importantísimo. Digo, el siglo XIX recoge los frutos del XVIII. Lo que pasa es que como que el proyecto no pudo despegar en el XVIII, el proyecto ilustrado, ¿verdad? De convertir a Puerto Rico en un lugar productivo desde una perspectiva de la agroexportación, ¿no? Existía como proyecto, pero no cuajó por distintas razones. En parte también por falta de población. O sea, Puerto Rico a principios del siglo XVIII lo que tenían como 15,000 habitantes, era muy poco poblado. Ya termina el siglo con sobre 100,000. Pero el verdadero proyecto XVIII cuaja en el XIX, ya a partir de la cédula de gracias, ¿verdad? Y ahí pues ya el país comienza a transformarse en muchos aspectos. Y las transformaciones son brutales. O sea, ya definitivamente Puerto Rico va a ser otra cosa a lo largo del siglo XIX. Y ahí es cuando podemos comenzar a hablar de una verdadera sociedad puertorriqueña. Todavía están los Borbones. Porque lo que había antes no era una sociedad puertorriqueña. Todavía están los Borbones en España. Los Borbones están hoy todavía, con Felipe VI, ¿verdad? Okay. Sí, desde 1701 hasta el presente, ¿verdad? Con algunas interrupciones, ¿verdad? Franco, la República, pero básicamente han prevalecido desde entonces. Disculpa que te haya interrumpido. Me estaba hablando que el proyecto del siglo XVIII vino a cuajarse bien en el siglo XIX. En el XIX, claro. Okay. Ahí todos los sueños del XVIII cuajan en el XIX. Pero lo que te iba a decir es que en el siglo XIX es cuando verdaderamente surge la sociedad puertorriqueña, porque antes eso no estaba tan claro. O sea, decir que había puertorriqueños
en el siglo XVIII, en el XVII o en el XVI, se puede decir, porque desde la perspectiva actual, así es como lo explicamos. Pero en aquella época ellos no se concebían como puertorriqueños realmente. Ellos todos eran súbditos de la corona. O sea, si tú le preguntabas, vamos a viajar en el tiempo al siglo XVII o a principios del XVIII, y tú a cualquier persona de Puerto Rico, tú le preguntas, ¿qué tú eres? No te va a decir puertorriqueño. No te va a decir español necesariamente. Te va a decir, yo soy súbdito de la corona, súbdito del rey de turno, ¿verdad? De su católica majestad. Y si lo presionas un poco más, te dirá que es católico. O sea, las identidades eran políticas y religiosas en ese sentido, pero políticas en el sentido de súbditos de, ¿verdad? Todavía no existe tal cosa como una identidad nacional. O sea que esto empieza realmente a tomar forma en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces, pues, estas distinciones que se hacen hoy entre españoles y puertorriqueños, cuando son aplicadas al siglo XVIII y antes, pues son espurias en realidad. Porque para ellos no había una gran diferencia en ese sentido. O sea, todas las tierras eran de la corona, todos eran súbditos de la corona, unos nacidos en Madrid, otros en Mayagüez, whatever, pero básicamente todos eran lo mismo, ¿verdad? La propia España era propiedad de la corona, o sea que ni siquiera se puede decir que Puerto Rico era colonia de España, hablando propiamente. Puerto Rico no era colonia de España. Puerto Rico era una isla que era propiedad de la corona, al igual que toda España era propiedad de la corona. ¿Cuándo es que podemos decir que Puerto Rico se convierte en colonia de España? Pues desde mi perspectiva, tan tarde como en 1837. ¿Por qué? Porque ese año nos negaron la Constitución y se crea la desigualdad. La PEPA, es decir, la PEPA del 12. No. La PEPA fue la de 1812 y Puerto Rico en 1812 sí estaba incluido bajo la jurisdicción constitucional. No nos la negaron, nos la dieron. A toda América se la dieron. La PEPA original dura del 12 al 14. En el 14, Fernando VII la abroga, la elimina. Pero luego lo obligan a él a aceptarla de nuevo en 1820. Pues nuevamente Puerto Rico está incluido ahí. Del 20 al 23, que duró la segunda constitución, Puerto Rico era parte. Pues no era colonia de España, porque Puerto Rico recibía la constitución en plena igualdad con los territorios peninsulares y con Cuba, etcétera, etcétera. Cuando por primera vez le niegan la constitución a Puerto Rico y a Cuba, dicho sea de paso, es en el contexto de 1836-37 con la llegada de los liberales moderados al poder. Irónico, mientras estuvieron los absolutistas gobernando, realmente Puerto Rico, desde una perspectiva jurídica, no era colonia. Cuando llegan los liberales moderados al poder, ahí es que comienza jurídicamente hablando la colonia. ¿Por qué no la niegan? Porque ya se ha perdido el resto de América, solo queda Cuba y Puerto Rico, están en las de... ¿Y por qué la negaron? Primero porque desconfían de los criollos. Acuérdate que los criollos se rebelaron contra la corona. Simón Bolívar, José de San Martín, Sucre, toda esa gente, Miguel Hidalgo en México, Morelos, ¿verdad? Todos se rebelaron. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver las distinciones entre lo que es un criollo y lo que es un español. O sea, en ese contexto, porque claro, el nacionalismo ya está empezando a tomar forma, eso procede de Francia, el modelo nacionalista procede de la Revolución Francesa en gran medida, y ya la gente está cogiendo ideas, y ya la gente está adoptando unas identidades, y ya es cuando se empieza a hablar verdaderamente de que yo soy peruano, yo soy novohispano, yo soy cubano, ¿verdad? Eso es que ahí es que empieza a tomar importancia, ya se rompe un poco el cascarón de los súbditos de la corona. O sea, la Revolución Francesa lo cambia todo, evidentemente. Y entonces, ante esa oleada de protonacionalismo en los territorios americanos, ante el hecho indiscutible de las revoluciones y la pérdida de ese imperio, pues obviamente la corona pasa a desconfiar de los criollos, ¿verdad? Los ven como gente en la que no se puede confiar. Y en ese sentido, los criollos en Puerto Rico empiezan a perder muchos privilegios que tenían en el siglo XVIII. Por ejemplo, dominar los cabildos. Pues poco a poco, el dominio de los criollos sobre los cabildos en San Juan, en San Germán, etcétera, va disolviéndose. Y esos criollos van siendo sustituidos por peninsulares cada vez más. No solo en San Juan y San Germán, en los cabildos que se formen después, en Arecibo, en Coamo, en Guayama, todos esos lugares. Entonces van desapareciendo también del clero. Por ejemplo, a principios del siglo XIX hubo un puertorriqueño, ¿verdad? Un criollo de Puerto Rico que se convirtió en obispo, ¿verdad? Pues eso no lo vas a volver a ver en el resto del siglo XIX. No va a haber más obispos puertorriqueños, todos van a ser españoles.
En la milicia igual, habían, digamos, oficiales de carrera que eran puertorriqueños, Alejandro Power, Valero de Bernabé, pues eso lo ves también como que va diluyéndose un poco, como que, digamos que los espacios criollos se españolizan. O sea, hay una tendencia a españolizar espacios que tradicionalmente estuvieron dominados por criollos. En España, ¿quién hacía esa política? Esto es una política no oficial. Que ocurre en la práctica, pero no hay ninguna ley que diga que tiene que ser así. Pero es el resultado de la desconfianza que la corona genera hacia los criollos. Bien, pero la corona y pasa en Cuba también. ¿En el 37 era la corona o el parlamento? En el o las cortes. 37 sigue siendo la corona. Lo que pasa es que ahora, ¿quién estaba ahí? Lo que pasa es que ahora el poder de facto lo tienen los liberales moderados. Pero de las cortes. El poder del gobierno en términos generales, lo tienen los liberales moderados. Y esto fue por los pactos que hicieron con Fernando VII antes de morir para que le protegieran los intereses a su hija. A su hija Cristina. Porque la hija Isabel, la que sería Isabel II. Porque el problema era que cuando nace la hija de Fernando VII, hay un sector que luego se conocerían como los carlistas, que impugnaron eso, ¿no? Porque en España hay ley sálica. Una mujer no puede heredar la corona. Pero lo que escondía esa negativa era el hecho de que los liberales moderados están apoyando a la niña y los absolutistas están apoyando a don Carlos, que era el hermano menor de Fernando. Cuando, claro, Fernando pues quería que su hija fuera la que heredara la corona, y para que le protegieran el kiosco a la nena, pues entonces Fernando empieza a llegar a unos pactos con los liberales moderados, porque hasta 1830 los estuvo persiguiendo a todos los liberales, progresistas y moderados por igual, pero entonces nace la nena en 1830 y ahí la cosa cambia. Ahí él empieza como que a pactar y nombra pues a liberales moderados a puestos clave en el gobierno. Después él se muere y esos liberales moderados pues obviamente defienden el derecho de la niña a ser la reina de España. ¿Pero quién era el jefe de las cortes? ¿Quién corría eso? Bueno, los liberales moderados, no te puedo decir un nombre ahora mismo, ¿verdad? Pero era el sector moderado de los liberales. Y ese sector, una vez entra, o sea, yo diría que ese sector toma el poder a partir de la muerte de Fernando VII en 1833. El último rey absolutista es Fernando VII. Ya la hija no va a ser absolutista. Por eso, pero ¿quién era la reina regente? Porque ella no... María Cristina. María Cristina. Pero que ya no tienen el mismo poder. O sea, una vez muere, o sea, de nuevo, Fernando VII es el último verdadero rey poderoso y absolutista. La que viene después con su madre, pues son ya reyes débiles porque están sometidos a los intereses del sector moderado de los liberales, con el cual Fernando pacta para dejar a su hija asegurada como reina. Entonces, en el 37... Y ese sector que domina el gobierno de España es el que eventualmente le niega la Constitución a Puerto Rico y a Cuba porque no confían en los criollos, no quieren darle derechos a los criollos, y entonces quieren convertir a Cuba y a Puerto Rico en colonias sujetas al dominio español. Y ahí es cuando empieza verdaderamente, por lo menos en términos jurídicos, jurídico-legales, ¿verdad?, la verdadera historia del colonialismo español en Puerto Rico y en Cuba, a partir de 1836-37. Y después vendrán momentos en que se interrumpa eso, y habrán momentos en que nos darán la Constitución, como en 1869, después no la volverán a quitar. Va a ser bastante ambivalente, pero verdaderamente la historia del colonialismo puertorriqueño comienza jurídicamente en los años 1830. Okay. Así lo veo yo, por lo menos. Okay. Que pueda haber coloniaje económico, eso es otra cosa. Bueno, pero jurídico, 1836-37, para mí es la fecha. Y en términos de viajar a España y eso, ¿cómo era el asunto? Desde Puerto Rico a España. Ajá. Se podía seguir viajando como quiera. Sí, eso nunca se interrumpió. Nunca se interrumpió. Claro, eso nunca se interrumpió porque Puerto Rico pues era parte de España, o sea, era... Ok, ¿sabes? Eso es un evento importantísimo, entonces, que pasó en el siglo XIX. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa más importante pasó en el siglo? Para no tener que... Yo sé, pero de las más... El grito de Lares, por ejemplo. Pues, o sea, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir del 37 para acá. ¿Cómo reaccionó la sociedad puertorriqueña a esa negación de la... Pues muy mal. Okay. O sea, los criollos se sintieron frustrados por dos cosas: porque nos negaron la Constitución y por la política de españolización que continuaba. Que ya, como ya expliqué, pues es una política que buscaba excluir a los criollos de espacios de poder a nivel político, militar y religioso. Entonces, pues lo llevaron muy mal, evidentemente, los criollos. Ahí es que empieza a tomar forma el nacionalismo puertorriqueño, prácticamente, que empezó como un patriotismo
pero que evolucionó hacia un nacionalismo, porque hay que distinguir una cosa de la otra. Patriotismo es sentimiento, nacionalismo es ideología. Entonces, toda esta situación de que nos nieguen la Constitución, de la política de españolización, crea el caldo de cultivo hacia el nacionalismo puertorriqueño. Ok. Patriotismo es un sentimiento. Y nacionalismo es una ideología. Explícate eso. Bueno, yo puedo sentir... normalmente uno siente cariño por el lugar donde uno nace, donde uno se cría. Eso es patriotismo. Pero elaborar en términos intelectuales sobre ese sentimiento, o sea, crear una ideología a base de ese sentimiento, es nacionalismo. O sea, el nacionalismo viene siendo una ideología que emana del sentimiento patriótico. Y hay un libro, hay un señor que se llama Benedict Arnold, que escribió sobre eso. Anderson. Él hablaba de que las comunidades imaginarias. Comunidades imaginadas, que es una imaginación que yo tengo de que alguien como Nelson Rosario está en Añasco, que somos... De que todos somos como que compartimos una esencia. Que compartimos una esencia. Todos por nacer en Puerto Rico compartimos una misma esencia. Ese esencialismo es típico del nacionalismo, evidentemente, pero lo que dice Anderson es que eso es imaginado, que no significa que sea falso. Ojo. No, imaginado y falso son cosas distintas. Porque existe en la práctica. Podemos imaginarlo así y dirigir nuestra vida así. O sea, que no es falso porque tiene consecuencias. Algunos lo comparan con creer en Dios también. Que hay gente que... O sea, aunque alguien pueda demostrar que Dios no existe, existe en la medida en que la gente cree en Él. Pues la nación es así. Existe en la medida en que la gente... O sea, es una cuestión de creer, de fe. Una cuestión de fe. Si yo tengo fe en algo, viviré mi vida a base de ese algo. Entonces, independientemente de que existe ese algo. Entonces, la idea del nacionalismo es una forma de aupar gente, que como si yo lo utilizo entonces para lograr un movimiento político. Claro. Tú quieres poder, en el fondo. Yo entonces utilizo el mismo lenguaje, las mismas ideas. Tú usas el nacionalismo para excluir, principalmente. En el caso del nacionalismo puertorriqueño, lo que quieren es excluir a los españoles para entonces ellos poder tomar las riendas, porque se sienten explotados, oprimidos, ¿verdad? Y queremos excluir a ese grupo opresor para poder nosotros autogobernarnos. Ese es el ideal que nutre el nacionalismo, pero que se basa, pues, en el fondo, en un sentimiento patriótico que es natural, básicamente. Y el nacionalismo no es natural. Pero brincando entonces al siglo XX, yo leía... de lo que yo he leído del nacionalismo aquí en Puerto Rico, hay mucho nacionalismo. O sea, que el nacionalismo puede ser algo de reaccionario. Claro. Porque el nacionalismo del 22... Casi siempre, de hecho. El nacionalismo del 22, los ateneístas, los Ayuso, los Valdivieso, esa gente, eran hispanófilos. Sí. Era un nacionalismo... Y se usaba la hispanofilia para excluir a los estadounidenses en ese contexto. Ajá. Y a los puertorriqueños, que favorecían la estadidad, por ejemplo, o tener una relación más estrecha con Estados Unidos, aunque sea bajo la autonomía o lo que sea. Por eso es que esa gente no pegaron en realidad. Esa gente no pegaron en realidad, porque vino Santiago Iglesias Pantín, eso lo hablamos aquí ya en el programa otras veces. Santiago Iglesias Pantín, que era un polizón que llegó a América, colado en un barco, llegó a Puerto Rico y empezó en Puerto Rico a organizar a los negros, a organizar a los trabajadores. Entonces, crear los sindicatos originales, el Partido Socialista eventualmente. A diferencia del BISU, que se fue con este asunto bucólico y quería ser Valdoriotti, y estaba en ese cráneo de hispanofilia. Pero bueno, vamos a volver acá, se nos está acabando el programa. Esta sección ya se está acabando. Sí, Dios mío, habla de un momentito de hablar del 37. Gente como Valdoriotti, el primero que salió así, como que más o menos, el primero que salió así, esa generación de Rafael Cordero, ¿verdad? Estudiantes de Rafael Cordero, Valdoriotti, Brau, fueron como que los primeros nacionalistoides, por llamarlo de esa manera. Yo no veo a Valdoriotti como nacionalista realmente. Él es autonomista fundamentalmente, pero él no tiene un proyecto de nación. Él quiere, pues, Puerto Rico autónomo. ¿Pero quién lo tenía? Quizá Betance. Y digo quizá porque era antillanista. O sea, que el verdadero proyecto de Betances era crear la Federación Antillana, no un Puerto Rico independiente, aislado. O sea, que todavía el nacionalismo betanciano tiene sus matices.
Hay gente que dice que el nacionalismo puertorriqueño verdaderamente surgió en el siglo XX. Ajá. O sea, que con gente como Albizu Campos o los, Oh, ¿verdad? Los o protonacionalistas estos del partido, los Colicuchí, esa gente. Sí, los ateneístas. Pero digo, esto es un debate en realidad. Yo no puedo dilucidar ese debate aquí, ¿verdad? Puedo participar de él, pero no puedo zanjarlo. Pero podríamos sí hablar quizás de nacionalistas o protonacionalistas en el siglo XIX que tienen un proyecto de separación, porque lo que los define es el término separatista. Una vez tú separes a Puerto Rico de España, tú haces lo que te dé la gana. O lo unes a Estados Unidos, o lo unes a Cuba y a Santo Domingo, o lo unes a Francia si quieres, ¿verdad? Pero digamos que lo que había en el siglo XIX, ante todo, eran separatistas. Y ese separatismo empieza a coger forma a raíz, otra vez, de la política de españolización, de que nos negaron la Constitución, y ahí es que viene pues la sensación de que nos oprimen. Obviamente también se están formando unas grandes fortunas a nivel de las haciendas y del comercio, que mayormente son criollo. españoles y extranjeros. Okay. Digo, originalmente, después esos extranjeros tienen hijos aquí, pues tienen hijos criollos, pero originalmente pues eran extranjeros, y se ve, algunos puertorriqueños ven como que a ellos se les niegan esos privilegios. O sea, que se crea pues una imagen de victimización, de opresión, de que tenemos que luchar por nuestros derechos, y eso pues va cuajando poco a poco hasta que llegamos a gente como Betances o Ruiz Luis, ¿verdad? Pero no había, no había un ideólogo como tal que cuajara, que coordinara todo eso. Tampoco lo había en la República Dominicana, pues, en América no lo había. ¿Que lo de la Federación Antillana? No, ok. Amado Nervo, no, ¿cómo se llama el venezolano ay, Dios mío, se me olvidó. Andrés Bello. Ese mismo, Andrés Bello. Andrés Bello, que era como que discípulo de Jeremy Bentham, y él hizo los códigos legales, etcétera. Hay una especie de ideólogo. Okay. Él estuvo en Venezuela, pero murió en Chile. Era una especie de ideólogo. Sí. En Puerto Rico no había nadie, no había nadie así. ¿Pero ideólogo en qué sentido? En el sentido porque de que Betances era un ideólogo, ¿verdad? Pero escribía Betances, sí, aparte de cartas. Tiene de obras, libros. Tiene obras, sí. Pues no sé, fíjate, de verdad, tenía cosas escritas. Manifiesto. Salvador Bravo era otro ideólogo. Salvador Bravo era un historiador más bien. Sí, pero era ideólogo, tenía las disquisiciones sociológicas que él publicó, por ejemplo. Sí, claro. Y Betances publicó los derechos del hombre, ¿verdad? También. Los 10, los 10 mandamientos del hombre libre, algo así. Sí. O sea que sí, habían unos ideólogos ahí, quizá rústicos o rudimentarios desde una perspectiva más global, pero sí, eran gente que se nutría, ¿verdad? De la Revolución Francesa y del liberalismo que emanó de esa revolución. Y el manifiesto que hicieron para abolir la esclavitud, ¿quiénes fueron esos? Que eran 3 personas. La Junta Informativa de Reformas, los que fueron a Madrid a luchar por la abolición. Ajá. Bueno, ahí estaba Ruiz Luis, por ejemplo. Y estaba parte de esa junta. Julián Blanco y Quiñones, Severo Quiñones. Creo que sí, pero yo me acuerdo más de Ruiz Luis, que representaba a Mayagüez y que era separatista, pero era tapadito en ese momento, y por eso logró llegar hasta esa junta. Después el gobernador de turno lo persiguió, y ahí es que se va a Chile y ahí muere por allá. Pero llegó a estar en esa junta porque era o sea, lo que pasa es que hubo una época en que el abolicionismo se usaba como tapadera para el separatismo. No digo que todos los abolicionistas eran separatistas, pero los separatistas abolicionistas usaban el discurso abolicionista para atacar al gobierno español. Sí, como los socialistas utilizan el ambientalismo. Exactamente. Se usaban, claro, porque el abolicionismo no era ilegal y el separatismo sí. Ven acá, antes de que se acabe el programa, los compontes. Háblanos de los compontes. Los compontes fueron... el gobernador se llamaba Romualdo Palacio, y todo el mundo le echa la culpa a ese gobernador, pero los culpables verdaderos eran los incondicionales españoles, que había puertorriqueños ahí metidos también. O sea, la gente se piensa que los incondicionales todos eran españoles. Pues de hecho, el primer presidente del Partido Conservador era un puertorriqueño llamado de apellido Fernández, ¿cómo se llamaba? El Marqués de la Esperanza. El de allá de Manatí. Sí, el que tenía la Hacienda de la Esperanza. Sí. La gente que después salió el Ron del Barrilito, pues, todo eso de ahí. O sea, la hacienda original iba de Bayamón a Manatí. De hecho, después se dividió en varias partes. Pues los compontes eran, digamos, una persecución sancionada por el gobernador, pero realmente creada o protagonizada por los incondicionales,
que temían el aparente despegue del Partido Autonomista que se creó en Ponce en 1800, ¿cuándo fue? En 73 o 78 o 60. Uy, se me fue la fecha. Sí, 1887, creo que fue la Asamblea de Ponce, que ahí estaba Valdoriotti, ¿verdad? Entonces, cuando el partido que se llamaba originalmente Liberal Reformista se convierte en el Partido Autonomista, para los incondicionales que dominaban la política, eso era una amenaza, y entonces se empiezan a decir que los autonomistas eran separatistas, porque también algunos de ellos estaban mezclados en unos boicots que se estaban haciendo en la costa sur de Puerto Rico, sobre todo en Ponce, Juana Díaz, etcétera. Y entonces esos incondicionales le comen el cerebro al gobernador Palacio para que, o sea, lo convencen de que los autonomistas eran separatistas primero. Se lo llevaron para Calley, se lo llevaron a Ay Bonito. Ajá. Y desde ahí pues él empezó a ordenar redadas contra muchas personas. Digo, también habían separatistas en esas redadas, pero cayeron muchos autonomistas, empezando por Valdoriotti, que fue encarcelado y estuvo un tiempo en el Morro. Se rumoraba que lo iban a fusilar. Luego lo soltaron, pero su salud desmejoró y 2 años después murió. O sea que los compontes, claro, también los compontes, yo sospecho, no tengo fundamentos para esto, es una mera sospecha, pero me parece que también ha sido bastante mitologizado ese capítulo de los compontes, porque aquí, a partir de Salvador Brau, los que han escrito la historia de Puerto Rico han sido los autonomistas. O sea, el mainstream en el que se encaja la historia de Puerto Rico hasta recientemente fue un mainstream fundamentalmente autonomista. Los grandes historiadores, incluyendo a Morales Carrión, Fernando Picó, el mismo Salvador Brau, todos eran autonomistas de algún modo. Y entonces pues se va creando la idea de que los héroes de la historia puertorriqueña son los autonomistas, empezando por el gran autonomista llamado Valdoriotti y el segundo gran autonomista, Muñoz Rivera. Mis amigos, pues se acabó el programa. Volvemos, tenemos otra sesión más la próxima semana, así que no se lo pierdan. Gracias, Luis, por gracias estar a ti aquí y al público. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.